¿qué tal? Estamos acá en otra transmisión de Chile Piensa Libre con nuestro querido Héctor Orrego, con Julio Castañer y con su esposa Janet. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Coronel, gusto de saludarlo. Janet, también un gusto. Quiero iniciar, sí, este programa con la triste noticia del fallecimiento de la sargento segundo Rita Olivares, de Carabineros. La víctima 1232 de los mártires de Carabineros. Y creo que ya, a pesar de que venimos escuchando lo mismo desde Eugenio Naín el año 2020, que esto no puede seguir pasando, y bueno, y sigue pasando. Y desgraciadamente el mundo político, aparte de decir que lamentan mucho el hecho, siguen sin hacer nada. Y, y bueno, y una reflexión así al aire, qué distinto hubiese sido para Rita Olivares si hubiese tenido un Pedro Lavín al lado, que le salvara la vida como se la salvó en Colina a otro carabinero. Lamentablemente hoy día tenemos a Pedro Lavín, un comando del Ejército de Chile, preso por dispararle a un delincuente que trató de agredir a un carabinero. Así que, bueno, antes de iniciar la conversación con la familia Castañer, hacer un reconocimiento y lamentar de corazón la muerte de Rita Olivares, que junto con ser una carabinero, además es mamá, deja 2 hijos huérfanos, una tragedia por donde se le mira, una tristeza y debiera recoger el corazón de todos los chilenos, bien nacidos. Ahora, Coronel Castañer, ¿cómo le acomoda que le diga? Coronel, don Julio, tío, porque como lo conocí hace muchos años. Sí, no, en ese sentido da lo mismo, Héctor. Desde ya le agradezco que estén junto a Tomás con nosotros. Y mira, da lo mismo el trato, lo importante, la conversación que fluya, el contenido de esto, remarcar lo más importante, tanto para nosotros como familia, y poder de alguna manera ilustrarles a ustedes lo que estamos enfrentando desde ya prácticamente 8 años atrás. Así que muchas Bueno, yo gracias por la... me imagino que esta pregunta se la tienen que haber hecho muchas veces. Y bueno, esto ya han pasado 37 años, es un caso bien irregular porque sucedió el año 86 y se cierra el año 94 con una condena de la Corte Suprema al mayor Pedro Fernández, y al resto se le queda sobreseído. Sin embargo, el año 2015 se reabre esto, curiosamente después de una resolución de la Corte Suprema, y también curiosamente muy poco tiempo después de que revienta el caso Cabal, que hay que señalarlo. Es un dato, no es... pero misteriosamente aparece y se reabre un caso que está cerrado con condenado y todo, y aparece sustentada la versión de 2 personas, una con problemas psiquiátricos graves y otro... entonces, me gustaría conocer desde el minuto 1 el caso, qué fue lo que pasó, cuál era el contexto nacional que se vivía, porque es bien fácil hoy día, sentado en el living de su casa, decir, pasó esto otro, cuando en Chile el año 86, por lo menos los que vivíamos en esa época, sabíamos que había un clima bastante hostil. Cuéntenos qué fue lo que pasó ese día.
Bueno, el contexto nacional se está viviendo una estado de excepción constitucional de estado de emergencia con toque de queda incluido. Y bueno, desde el punto de vista estrictamente militar, digamos, yo estaba en el regimiento Libertador de la época, ubicado en Santa Rosa, y hubo una convocatoria a paro nacional por parte de la Asamblea de la Civilidad de la época, y también había un tremendo ambiente de incertidumbre, especialmente en la población civil, en las personas, y nosotros no estamos exentos tampoco, nosotros los militares, en cuales no teníamos claro cuáles iban a ser los alcances y las consecuencias de este paro, especialmente en la parte periférica, donde particularmente teníamos que, o sea, se tenían que desplegar el personal militar. Entonces, la conmoción interior que se vivía, la incertidumbre que se vivía, y no estar ajeno las unidades militares a esto, conllevaba a tener un nivel de incertidumbre bastante importante. El regimiento Libertadores teníamos más o menos una zona jurisdiccional en la parte occidente de Santiago, es decir, involucraba 5 o 6 comunas, Cerro Navia, Los Prados, Estación Central, Quinta Normal, entre otras, y con un despliegue parecido a los 1000 hombres. Y bueno, ese día 2 de julio, el llamado paro fue para el día 2 y 3 de julio de ese año. Yo salí en mi condición de oficial de seguridad del regimiento cumpliendo dos roles bien particulares. Uno que era los ojos, digamos, los ojos y oídos del comandante para verificar en terreno cuál era el comportamiento, cuáles eran las necesidades de las unidades militares que estaban cubriendo actividades ya sea en las torres de atención, en los servicios de utilidad pública, en las estaciones del metro, en las principales vías de locomoción colectiva, y para ello, una muy particular, yo tenía o reunía bajo mi responsabilidad 2 cabos que me acompañaban, los 3 vistiendo de civil, a cara descubierta, obviamente, una camioneta y un par de cosas más, que es una radio, y una bolsita con monedas, porque en esa época nos podemos acordar que los celulares no existían, y cada vez que por alguna necesidad imperiosa yo debía comunicarme con el comandante de la unidad y transmitir, digamos, cuál era la situación que se estaba viviendo en una u otra parte, obviamente tenía que hacer uso de la monedita y el teléfono público. Y en gran parte andar de civil con una camioneta de color blanco ayudaba o facilitaba esta labor, por cuanto no llamaba profundamente la atención en la calle, etcétera. Y bueno, y en esa particularidad, en esa situación bien precisa, yo alrededor de las 8 de la mañana, mientras transitaba por la avenida General Velázquez hacia el norte, zona general de Quinta Normal, yo recibo una comunicación radial en la radio de la camioneta que me llamó mucho la atención, porque normalmente las comunicaciones no salían, pero ese día y a esa hora sí salieron. Y era justamente el teniente Fernández, que estaba a cargo de un contingente importante, cumpliendo actividades de mantener despejadas las principales vías de locomoción colectiva. Él es Pedro Fernández Ditus. Pedro Fernández Ditus, exactamente. Y en esa circunstancia yo trato, digamos, de primero que nada precisar o identificar el lugar, la cual no lo sabía. Y bueno, y mis 2 cabos, el cabo Zúñiga y el cabo Astorga, que me acompañaban, ahí estaban buceando en la guía telefónica de la época, tratando de hacer coincidir la calle Hernán Yungue en la comuna de Estación Central. Porque había me demoré porque las páginas amarillas en esa época traían un mapa, claro. Un anexo, un anexo, efectivamente. Bueno, y ya con un grado de atención importante, yo me doy la vuelta y me iban más o menos conduciendo, replicando por dónde íbamos, qué tenía que hacer, doblar a la izquierda, a la derecha, pero también lo tenía que contrastar con lo que estaba ocurriendo en la calle, porque ya a esa hora, 8 de la mañana, tanto General Velázquez, Alameda, ya se observaba, digamos, barricadas, ya había manifestaciones, ya había corte de calle,
Entonces, a una distancia que era relativamente menor, yo creo, estimo a unos 10 minutos como máximo entre el lugar que yo me encontraba y donde precisamente estaba el teniente Fernández con su patrulla, podría haber sido, no sé, 10, 15 minutos, y yo me demoré como mínimo, yo estimo 25, 30 minutos en llegar. Pues bien, yo estimo a 8:30 de la mañana aproximadamente llegar, identificar primero la calle Hernán Yungue, y posteriormente entro por esa calle desde General Velázquez y observo la camioneta del teniente Pedro Fernández, una camioneta de color celeste que estaba prácticamente a la mitad de la calzada estacionada. Veo al lado izquierdo habían dos detenidos, uno que estaba de pie, que era una mujer, y uno que estaba tendido en la vereda, que era un hombre. Cercano a ellos había neumáticos, habían 2 o 3 bombas molotov, bombas de contacto, si quieres después les preciso bien qué tipo de bomba, porque en la época no sabíamos particularmente a qué tipo de bomba se refería, digamos, o respondían. Había un bidón con combustible, aproximadamente 5 o 6 litros de combustible, y yo paso por ahí y me estaciono unos 15, 20 metros del lugar donde está la camioneta, los detenidos, a unos 20 metros, de forma oblicua, al lado de un poste que había en esa calle. En ese momento Pedro Fernández se me acerca a la camioneta y en el momento que yo me bajo, me saluda y me dice, nos saludamos como tal, él era el encargado de la patrulla que había detenido a estos jóvenes, y en ese momento que estábamos prácticamente saludando, concurre al lugar un tercer vehículo, que era un camión Hino color azul con aproximadamente 15, 17 efectivos militares, todos de uniforme, los cuales se bajan del camión a cargo del teniente Figueroa. Él era el que estaba al mando de ese camión, de esa patrulla, y obviamente se despliegan en toda la cuadra. Bueno, en ese camión llega 30 minutos después, 30, 40 minutos después de que tomaron detenido a Rodrigo Rojas y a la Carmen Gloria. Efectivamente, prácticamente llegamos en forma simultánea. Yo fui el segundo en llegar y al minuto llega este camión con estos efectivos. Es decir, exactamente, hablemos 30 minutos aproximadamente. Bueno, en ese momento me dice, tengo estos detenidos, me dice, ¿y qué podemos hacer? Yo le dije, mi teniente, es claro lo que tenemos que hacer. Usted estos detenidos los tiene que registrar, los tiene que identificar, los tiene que llevar a Carabineros como procedimiento operativo normal. Y en este caso particular, como hay bombas incendiarias, hay combustible y hay un neumático, permítame que yo los lleve en mi camioneta para tratar de evitar cualquier riesgo, tanto a su gente como a los mismos detenidos, desde aquí hasta el trayecto hasta Carabineros. Ya me dice, perfecto, pero ¿sabes que tenemos un problema? Me llama la atención que me diga que hay un problema porque el procedimiento era muy claro a seguir. No, me dice que lo que pasa es que en el proceso de detención, de reducción y de detención de los detenidos, se debió aplicar fuerza porque el hombre había opuesto resistencia y se le tuvo que reducir en forma violenta con fuerza física. Y me dijo que tiene una herida en el labio donde hay un pequeño sangramiento en el lugar. Bueno, entonces claro, era la inquietud natural, pero ante ese caso, digamos, yo dije, evidente, bueno, ante ese caso hay dos opciones. Se sigue con el procedimiento operativo normal, pero ante la eventualidad de que usted pierda tiempo, porque teníamos que concurrir a Carabineros exactamente igual, teníamos que llevar los elementos incautados a los detenidos exactamente igual. Obviamente, al tener lesiones, Carabineros, habría que dar cuenta a Carabineros, contratar lesión a Carabineros, se veía a las 8:30 de la mañana, estábamos iniciando una tarea que nos iba a demandar al menos un par de días, y llevarlo a Carabineros y hacer todo ese trámite, íbamos a tomar toda la mañana. Y bueno, y también que había que darle un grado de seguridad a los propios detenidos y no colocarlo en forma arriesgando. Y obviamente ya la misma patrulla militar. Entonces dije, mire, ¿sabe, mi teniente? Yo le sugiero algo distinto, entonces, con lo que usted me dice, dele la libertad a ambos
registren los antecedentes, digamos. Yo reúno incauto los elementos incendiarios y yo de alguna manera los traslado a un lugar seguro para que no haya ningún problema. Y usted se evita tener que quedar, digamos, con ellos en una condición, digamos, de riesgo. Bueno, en ese caso me dice, bueno, yo, correcto, le voy a dar la libertad. En ese momento quedamos muy de acuerdo con respecto a qué es lo que él tenía que hacer. Él se da, me da vuelta, nos despedimos a mano incluso, y veo que, y escucho en forma fuerte, ordena a viva voz, es decir, con grito más o menos, en forma bien fuerte, digamos, embarcar. Eso lo repite como 2 o 3 veces y se produce todo un movimiento entre tanto el personal de suboficiales como suboficiales y empiezan, yo observo, digamos, que empiezan a subir a los vehículos. En ese momento yo me doy vuelta, estaba al lado del cabo Zúñiga, que me acompañaba, mientras estaba en la calle, sobre la calzada, a buscar elementos como podíamos atrincar o amarrar y recoger y trasladar estos elementos incendiarios que se le habían incautado ambos detenidos. El momento que estoy hacia la camioneta, estoy prácticamente en la camioneta, escucho a mi espalda una inflamación que obviamente me llama la atención de inmediato, me doy vuelta y veo que era una inflamación en el lugar donde estaban los 2 detenidos y personal militar incluso, cercano, y veo a ambos detenidos envueltos en llamas. A partir de ese momento, obviamente, un momento de gran confusión, todo el mundo gritaba, todo el mundo, yo me recuerdo tanto los oficiales como los oficiales y los mismos conflictos, subían al camión, bajaban del camión, alguien gritaba frazadas, otro apáguenlo, es decir, una confusión importante. Don Julio, perdón que interrumpa, para entender un poco el motivo por qué habían decidido, previo a que se generara esta inflamación, de que los liberaran. ¿Sí? Según lo que yo lo entiendo, esto es porque estaba la escoba, habían protestas por todos lados, y llevar a estas personas a hacer el procedimiento significaba perder a la unidad en toda una parte burocrática. ¿Es más o menos así? ¿O cuál es el motivo por el cual deciden dejarlos ir, entendiendo el contexto de todo lo que estaba pasando? Efectivamente, ya se veía que era una detención, si bien es cierto, legítima, pero el hecho, digamos, de que ya presentaran algún tipo de lesión, da lo mismo cualquiera, Carabineros le iba a exigir la contratación de lesiones. Y eso iba a generar, digamos, una cantidad importante, digamos, de tiempo. Y también iba a poner riesgo los propios conflictos, digamos, ¿me entiendes tú? En términos de tiempo. ¿Me entiendes? Entonces significa que en un día crítico, que está la escoba prácticamente en el lugar, tenía que perder operativos que son importantes, que podrían estar cumpliendo funciones de orden en otro espacio, por hacer el procedimiento. Exactamente. Y de mayor envergadura, tal vez. Quedaba el registro de la detención, o sea, exactamente. Los nombres, el RUT, cosa que después, si se tenía que tomar alguna medida, ya estaban los datos. Perfecto. Así podían ser citados por un juez. Y por lo demás, exactamente, no, por supuesto, ahí Carabineros tiene claro el procedimiento a seguir respecto a la detención, citado al tribunal, con los elementos incautados, porque en realidad, independiente de lo que haya pasado con los detenidos, la detención tuvo una causa, y esa causa fue justamente la que sorprendieron a ambas personas y un grupo importante de 12, 15 personas, en delito flagrante, digamos, de causar conmoción interior e intentar subvertir el orden público. No, porque la verdad es que en el inconsciente colectivo que la izquierda ha ideologizado, Rodrigo Rojas, independiente que creo que nadie merece ser quemado, digamos, pero
Rodrigo Rojas era presentado como un fotógrafo de una agencia extranjera que estaba recopilando antecedentes sobre este levantamiento ciudadano del año 86. Lo que en definitiva se demostró que no era así, porque de las bombas entiendo que él llevaba una. No, bueno, en los datos que nosotros estamos entregando, digamos, a disposición de toda la sociedad y las personas que están justamente escuchando y viendo este programa, es más que nada entregar datos que están en la causa, no siempre interpretaciones ni siempre análisis propios, sino que lo que está en el expediente, que a Rodrigo Rojas de Negri, que en paz descanse, la patrulla militar le fue sorprendido entre su ropa 2 bombas de contacto o bombas incendiarias de contacto y una bomba a Carmen Gloria Quintana, que eran las que estaban en ese lugar al lado, digamos, de donde están detenidos. Entonces, don Julio, ¿nos podría se explicar pueden decir muchas cosas. cómo es esta ¿Perdón? bomba de contacto? ¿Qué significa para que la gente lo entienda? Bueno, la bomba de contacto, olvídense del modelo tradicional de la bomba Molotov. Esta es una bomba bastante más sofisticada y da mayor seguridad y resultado de ignición ante cualquiera que lo pueda operar. Me explico, es un envase que en la época yo no la conocía, su nomenclatura, y qué es lo que consistía, sino que yo lo supe mucho después. Era una envase de 250, 300 cc que en su interior tenía ácido sulfúrico y tenía líquido acelerante, vale decir, o benzina, o Un combustible. benzina blanca, ¿entiendes tú? Bien tapada con taparrosca, y por el exterior había una bolsa adosada, pegada al vidrio de la botella, y en cuyo interior tenía una mezcla de azúcar flor con una mezcla con un químico que no recuerdo en este momento, adosada. Vale decir, esa bomba en el momento de quebrarse producía de inmediato una reacción química y se inflamaba violentamente. ¿Cuál era la característica o la diferencia con las bombas las Molotov que todo el mundo conoce, que era con la mecha famosa? Esta bomba, más allá de inflamarse, esparcía ácido. Vale decir, era tremendamente agresiva, especialmente en la persona, que en algún momento determinado podían impregnarse en la piel. Vale decir, se quemaban por combustible, pero también se quemaban por ácido. Ese era el sentido de esta bomba. Los ingredientes de esta bomba daban este tipo de resultados. No sé si me queda más o menos claro. Y hay otro dato relevante del ácido sulfúrico. El inhalar el ácido sulfúrico quema los pulmones. Entonces no solamente está en riesgo el contacto físico. Conocidos datos de bomberos que se han quemado. Bueno, y usted ve estos dos personajes inflamarse. Me imagino que no hubo ningún militar inflamado. No, yo por lo menos lo que está en el expediente es que el sargento Nelson Medina resultó con parte de su cara y mano quemadas también, digamos, en la acción de que él intentaba apagar a la persona, digamos, y en ese momento él resultó con parte de su cara quemada y parte de las manos quemadas. Y esto también hay una constancia de una constancia médica que recibió atención sanitaria posteriormente a sucedido los hechos. Y después de eso, de ya tener a estos civiles apagados, digamos, ¿qué es lo que resuelven hacer? Bueno, yo en ese momento yo me acerco al foco donde ya estaban los dos detenidos con las frazadas con las cuales se les apagó la llama, y en ese momento yo aprecio que los dos detenidos son subidos al camión del teniente Figueroa, con el objeto obviamente de salir del lugar y llevarlo a una posta de asistencia. Sin embargo, yo en ese momento yo me acerco a Pedro Fernando y le digo: mi teniente, aquí hay sí o sí esta persona hay que llevarla de inmediato a la posta, porque pese a que fue una inflamación que duró entre 20 segundos, 30 segundos, no fue,
pero fue una inflamación importante. O sea, nadie podría haber ignorado que los detenidos requerían por algún grado de atención sanitaria urgente. Eso era ineludible. Sí, me dice, pero ¿dónde vamos? Está complicada la cosa. Efectivamente, ya en el momento que estaban subiendo los detenidos al camión, yo al menos pude advertir que ya en la esquina de la cuadra de General Velázquez con Hernán Yungue se había reunido bastante gente, estamos hablando de 30, 40 personas aproximadamente. Es decir, empezó a haber mucha inquietud de poder, primero que nada, salir por la necesidad de llevar a ambos detenidos a la posta, pero por otro lado también había una efervescencia que hacía aconsejable salir también de ese lugar lo antes posible. Y ahí yo me acuerdo que nos enfrentamos a una disyuntiva bien precisa. Desde este lugar, desde este lugar, bien digo, existía por posición, por cercanía, lo más que yo al menos sabía, era la posta 3 que estaba en la calle Chacabuco, no sé si estará hoy día ahí todavía, pero me recuerdo que era la posta 3 que estaba en Chacabuco con Alameda. A una distancia en tiempo, yo creo que en tiempos normales, 15 minutos como mucho, no creo que más, pero estábamos viviendo una situación donde ya General Velázquez estaba cortado, Alameda estaba cortada, se suponía que el eje hacia Estación Central también iba a hacer lo mismo. Entonces se me ocurre proponerle al teniente Fernández en ese momento, bueno, tenemos que sacrificar, digamos, tiempos, distancia, digamos, por tiempo, para que sea lo antes posible la evacuación y que los detenidos recibieran con oportunidad lo antes posible también la atención médica. Y en ese momento yo le digo, vamos a la posta de Irene Frey, que creo que es bastante más lejos, pero vamos a llegar en menor tiempo. Esa era en el fondo la ganancia real y que en definitiva era lo que debiera haber resultado mejor. Pues bien, salimos de ese lugar, yo me recuerdo, iba a la camioneta blanca mía, del segundo vehículo era el camión donde llevaba los detenidos, con aproximadamente 15, 18 personas más los detenidos, 20 personas en total, y finalmente cerraba esta columna, digamos, la camioneta celeste del teniente Fernández con 4 soldados conscriptos y él y un suboficial, 6 personas más. Nos fuimos, como se dice por ahí, haciendo la corta, digamos, con mucha dificultad porque efectivamente las calles estaban cortadas, había manifestaciones, había miguelitos, pero afortunadamente logramos salir muy rápido desde ese lugar, creo que me fui por una calle interior y llegar a el cruce que hay en Alameda con Las Rejas. Y esa era la parte más complicada, que era mayormente urbana, y a partir de ese momento le imprimimos mucha velocidad, bastante velocidad, yo creo que arriba de 90 km por hora por lo menos, en dirección a la posta Irene Frey. Cuando llegamos a Américo Vespucio con Mapocho, Pedro Fernández ordena por la radio que nos detuviéramos, lo hacemos, tanto el vehículo de Figueroa como el mío, y yo me bajo, voy donde Fernández y él nos dice, al teniente Figueroa también, le dice al teniente Figueroa que baje los detenidos, que lo suba a la camioneta de él, porque a partir de ese momento él iba a continuar hacia la posta con los dos detenidos y que él volviera a su lugar de patrulla. Pues bien, se hace de esa manera, y lo observo como que los detenidos los bajan del camión del teniente Figueroa, lo suben a la camioneta del teniente Fernández y a partir de ese momento continuamos el viaje que se había acordado. Ya bueno, sin Figueroa. Y Figueroa, a partir de ese minuto, él se queda en su zona jurisdiccional y él ya no tiene mayor, o sea, no tiene ninguna otra participación en este episodio. Continuamos ya desde Américo Vespucio con Mapocho hasta la posta Irene Frey, ya estamos hablando de 10 minutos, no más que eso, 12 minutos, era bastante cercano. En el transcurso, y aproximadamente estar a unos 2 minutos de la posta, yo recibo una comunicación radial de otro oficial del regimiento que estaba con graves dificultades en la intersección de las calles Huelén con Mapocho en la comuna de Cerro Navia. En ese momento discerní en forma muy rápida, de hecho di vuelta en U de inmediato en Américo Vespucio,
sabiendo que Pedro Fernández ya tenía identificado dónde llevar a los detenidos, a la posta de Frey, yo tenía por otro lado este llamado de un jefe de patrulla que necesitaba algún tipo de asesoría por encontrarse en dificultades en la intervención que acabo de señalar. Le informo a mi teniente Fernández, mi teniente, hay un teniente que me está requiriendo con oportunidad, usted ya sabe dónde va, está a 2 minutos del lugar, lo único que tiene que hacer es dirigirse al lugar y que le preste ya me dijo, estoy claro, me voy. Y ahí a partir de ese minuto yo me desprendo de ese lugar y me dirijo a la intersección de calles que le acabo de indicar. Con la seguridad de que Pedro Fernández iba a llegar en 2 minutos más a que los detenidos, a su detenido, digamos, se le diera pronta asistencia. Y con eso siguió la mañana. Yo llego al regimiento ya de vuelta con toda la actividad que tuve alrededor de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana aproximadamente. En ese momento yo doy cuenta al segundo comandante, a un jefe de grupo también, y también al comandante del regimiento de todo lo que había ocurrido, los episodios que habían ocurrido, tanto con la patrulla del teniente Fernández, tanto con la patrulla que en algún momento determinado requirió mi asistencia, mi asesoría en la calle Huelén con Mapocho, y otras cosas menores, digamos, que no era el caso enumerar. Con eso yo, en mi calidad de asesor del regimiento, y creo que cierro un ciclo importante, sin embargo todavía estaba la inquietud de qué es lo que había pasado finalmente con la patrulla de Fernández. Pues bien, Fernández llega alrededor de las 12:30 del día al regimiento, también hace el mismo trámite, el mismo procedimiento, habla con su segundo comandante, habla con el comandante del regimiento y da cuenta de los hechos. Debo agregar que en ese momento uno no está exento de lo que estaba ocurriendo con las noticias, etcétera, etcétera, y con mucha inquietud ya era una atención a la radio, me recuerdo, a la radio cooperativa, donde estaban dando una noticia ya con una frecuencia bastante importante respecto a 2 jóvenes que habían encontrado cercano a Quilicura, digamos, con su vestimenta y con su cuerpo quemado. Y obviamente ahí comenzó, digamos, una inquietud tremenda, porque qué es lo que había pasado con Fernández, por qué había pasado, nadie entendía absolutamente nada. Era un momento de mucha confusión, por no tener la no llegaron, que realmente no llegaron bueno, a la llegaron los detenidos. Teniente Fernández con su patrulla no llegó a la posta Irene Frey. Posteriormente a que el propio Fernández le da cuenta al cuarto regimiento, en lo cual yo estaba presente, yo terminan de dar cuenta, digamos, y efectivamente tengo un encuentro con Pedro Fernández y yo le digo, mi teniente, ¿qué pasó? No llegué, me dijo. ¿Cómo no llegó? No llegué, me dijo. Y cortó la conversación y se retiró. Bueno, no llegó. El motivo por el cual no llegó fue un motivo personal de él como a cargo de los detenidos, no lo hizo y eso fue lo que realmente ocurrió, digamos, y lo que está plasmado en el expediente del año 86. ¿Él recibió alguna sanción o algo por no cumplir la orden y llevar a los detenidos a la asistencia médica? Bueno, después desde el año 86 hasta el año 94, pasando, digamos, tanto por el proceso llevado a cabo por la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro en visita, el señor Echevarría Lorca, posteriormente que el caso pasa a la justicia militar, posteriormente viene la sentencia de primera instancia del juez militar de Santiago que condena a Pedro Fernández, digamos, por la responsabilidad que tenía en los hechos imputados. Posteriormente la propia Corte Marcial, que hace lo propio y mantiene la condena a Pedro Fernández, y finalmente en la Corte Suprema, el año 94, quien resuelve definitivamente condenar con presidio efectivo a Pedro Fernández alrededor de 600 días aproximadamente, por su responsabilidad de no haber llevado a los ambos detenidos a recibir asistencia pública, y
Y con ello ya el caso se cierra ya definitivamente con reo preso. Y yo entiendo y yo sé, digamos, de que Pedro Fernández cumplió efectivamente su prisión en Punta Peuco en forma integral. Lo que pasa es que además creo que hay que hacer algunos alcances importantes. El año 94 estaba terminando el gobierno de Patricio Elwin, o sea, no se pudiese decir de que fue una Corte Suprema influenciada por el gobierno militar, sino que era la Corte Suprema ya iniciando el segundo gobierno de la Concertación. Eso es uno. Y lo otro, que el año 86 fue un año tremendamente complejo que se inicia con este proceso de levantamiento popular y dentro de los hitos más importantes que tiene ese año es que el 7 de septiembre se atenta contra la vida del presidente de la República y mueren 5 de sus escoltas. O sea, no fue un año de paz en Chile. O sea, bueno, pero termina el año 94, se cierra Corte Suprema y nunca más. Exactamente. Ya, y aquí saltamos 20 años, porque del 94 al 2015, bueno, me imagino que ahí se conocieron, se casaron. En ese periodo. Sí, pues. ¿Cuenta usted o lo cuento yo? Bueno, efectivamente, en el intervalo del año 94 y 2015, exactamente, nosotros nos casamos con Janet del año 2012. Obviamente tuvimos un tiempo de noviazgo de varios años y lo plasmamos definitivamente el año 2012. Y este episodio del año 2015, en la cual nos sacudió a todos, empezando por Janet, por mí, por mi familia, por mis hijos, mis nietos, etcétera, amigos cercanos, comienza estos 8 años de martirio, de realmente muy fuerte, hasta el momento con Janet a mi lado. Sí. Janet, una pregunta. Cuando tú conoces al coronel Castañer, ¿tú sabías que había estado en la unidad en la cual que participó en el caso de los quemados? Sí, claro. Además que es bien particular lo que nos pasa, porque por primera vez voy a contar algo que nunca he contado en ningún canal que en estos 8 años no he entrevistado, pero lo vamos a contar. Que el tiempo que esto pasó, yo estaba en la universidad. No nos conocíamos con Julio. Y yo era dirigente estudiantil. Entonces yo era demócrata cristiana. Hay que entender y poner en contexto que la democracia cristiana de la época no es la democracia cristiana de ahora. La democracia cristiana de la época no era la democracia cristiana de izquierda. Es más, dentro de la democracia cristiana había una línea que era centro-derecha, y uno que era un poco más, le decían los chascones, que era más la centro-izquierda. Yo fui presidenta de carrera en la Universidad Católica en Temuco. Me acuerdo que fuimos en la lista con el Partido Nacional, de derecha de la época. Obvio. Yo digo de la época, porque ahora ya ni siquiera existe el Partido Nacional y creo que la poca derecha que existe tampoco está tan de derecha, pero bueno, ese es otro punto. Entonces la verdad es que, claro, conocer a Julio, nosotros siempre compartíamos en las misiones, porque yo le decía, Julio, ¿sabes qué? Yo en mi época adolescente viví una familia muy diversa con diferentes opiniones políticas, pero tenía muy clara la película. O sea, a mí me sorprendía mucho que Julio, por ejemplo, no conociera las bombas de contacto, cuando yo veía compañeros de la universidad que salían encapuchados y tapados a tirar bombas molotov a la calle, y las tomaban y las tiraban y reventaban en la calle, o quería pasar un auto. Eso yo lo vi. Yo lo vi, lo viví. Entonces, antes que esto pasara, mucho tiempo antes de ser Julio, yo sí viví la época en que yo sí pensaba que sí, se tenía que ir, que ya era demasiado, pero sí creía en la vía constitucional, como él lo había prometido, como la mayoría de la gente,
que era la no violencia activa, la movilización de la no violencia activa, o sea, nadie estaba de acuerdo en esos juegos, y eran grupúsculos, y eso es así. Entonces yo tenía mucha claridad de lo que había pasado, o sea, nadie me cuenta el cuento, yo no vengo de ahí, de la inocencia, la ingenuidad de la niñita que no tenía idea, no sabía lo que pasaba. Yo era un agente activo de lo que pasaba. Entonces no tuve duda nunca respecto, uno, de que el momento en que Julio le pasó lo que le pasó, yo no era ajena o ignorante a la historia de este país, porque yo la viví. De hecho, mi mamá, en su momento, yo estaba buscando la beca en Estados Unidos y mi mamá me dijo que me cambiara de una institución, ¿sabes qué cambio? ¿Qué sé yo? No me gustó eso. Y yo un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No voy a ir a Estados Unidos porque yo me quiero quedar en Chile, porque en Chile quiero vivir en mi país, me quiero quedar acá. Esto fue en los años 80. Así que tú podrías entender que siempre fui una adolescente hasta rebelde para mi época. Y también fue una rebeldía pararme y decir que esto yo no lo voy a aceptar. Tampoco voy a aceptar que Julio me diga, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer solo. Le dije, usted se casó conmigo, vamos, no es solamente su vida, también es la mía. Yo tengo claro que me casé con un militar que juró ante Dios la bandera, primero que el juramento que me hizo a mí, promesa de matrimonio. Así que yo voy a respetar eso, pero la pelea la vamos a dar junta, porque siempre fui una luchadora y tenía muy claro lo que había pasado. Entonces para mí no era ninguna ingenuidad. O sea, lo viví. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, así y que él tenía 3 años de matrimonio cuando se reabre esto el año 2015. Claro, sí, habíamos firmado este año, la verdad es que Julio contó toda la verdad, teníamos mucho tiempo atrás, la cosa es que ahí firmamos, digamos. Ya. Sí, veníamos recién llegando a la luna de miel, no alcanzamos a terminar la luna de miel cuando pasó esto. Sí, fue bien sorpresivo, fue la verdad impactante, fue traumático, porque nosotros con Julio siempre estamos interiorizados a lo que está pasando, somos de ver noticias, qué sé yo, de opinar. Y siempre Julio me decía, cuando veía ese programa, decía que la verdad es que Pedro Fernández había pagado con cárcel no haberle prestado atención a los detenidos que no los llevó, como debería haberlo hecho. Sin embargo, Julio siempre me decía que era muy injusto que se le acusara a Pedro de haber quemado a alguien, porque Pedro estaba a más de 15 metros cerca mío y yo sé que eso no fue así, porque yo lo vi. Entonces, me acuerdo que una vez me paré delante del televisor y le dije, mira, Julio Castañeda, te voy a decir una cosa. Yo a esta gente no le creo nada, no por lo que dice la tele, sino porque yo los conozco de cerca. Cuando yo era secretaria general de la Federación de Estudiantes y decíamos que íbamos a ir a hacer una marcha para entregar una carta a la Intendencia en los tiempos del gobierno militar, íbamos adelante, tomado del brazo, venían los carabineros, forma pacífica, y era esta gente la que desde atrás tiraba las bombas molotov. Y a mí no me pasó una vez, me pasó más de una vez. Y tiraron bombas molotov y los propios carabineros nos tenían que proteger a nosotros, que éramos compañeros de ellos. O sea, estos violentistas cobardes existieron toda la vida. Ahora, una persona, por mucho que se quiera hacer la víctima ahora, me va a perdonar, pero sí, la señora Quintana, que andaba con una bomba molotov, ahora diga que no, pero que andaba con una bomba molotov, el otro chiquillo que venía llegando a Chile, que no tenía idea, pero que llegó a Chile, tomó su bomba molotov. Cuando uno anda con bombas molotov, uno sabe lo que se expone. No porque me lo contaron, Héctor, porque yo lo sé. O sea, yo lo sé, yo lo vi. Muchas veces a gente se les cayó las bombas y se quemaron. Los propios que andaban trayendo. Y no es de ahora, esto viene de los años 80. Entonces, siempre fui muy crítica de la historia. Yo le decía a Julio que muchas personas abandonaron sus principios, tanto así que todo se esquerdizó, como que todo el mundo se olvidó que hubieron jóvenes en la época
que creían en la paz, que creyeron en la salida constitucional de Chile hacia la democracia, creyeron en el gobierno militar, perdóname. Eso fue. Creyeron. Y resulta que ahora tenemos un grupo de personas que cambió la historia y nos quieren hacer pensar que Chile llegó a tener esta democracia gracias a la violencia, y eso es mentira, eso no es así. Eso no es así. La victimización es lo que, y aceptar esa victimización hoy día es lo que ha llevado a que hombres como Julio y familias como nosotros tengamos que, y eso, sobre nuestras espaldas, cargar con una historia que no contamos, la verdad, como fueron los hechos. Y somos muy pocos los que quedamos. Los jóvenes hoy día no tienen ni idea realmente de lo que pasó en este país, ni en los 70, que yo no lo vi porque era muy chica, ni en los 80 tampoco. Ahora, ¿qué fue lo que pasó del año 2015 hacia adelante? Yo te quiero decir que este expediente de Julio de la causa tiene más de 6.000 fojas. Creo que son 2 tomos de 6.000, algo así. Si tú me preguntas, nosotros no, y Julio lo repite muchas veces, no hay nadie que conozca este expediente mejor que Julio, nuestro abogado. Pero todo, o sea, cada una de las cosas. Por eso, cuando yo te digo, estas personas andaban con bombas molotov, cuando Julio habla, yo pongo de nerviosa porque tengo tanto antecedente, datos, y sé, en el expediente ahí aparece las declaraciones firmadas por ejemplo, cuñado de la Carmen Gloria Quintana, marido de la hermana de Carmen Gloria Quintana, hermana que hoy día está demandando al Estado, porque esa familia está demandando, los demandantes están demandando por 1.000 millones de pesos. Por lo tanto, si esto se cierra, digamos, de estar, pero el dinero están pidiendo mucho. Esa misma señora, ¿cierto?, también está pidiendo dinero, y su marido, en aquel tiempo pololo, fue el que declaró, clarito está, que efectivamente andaban con bombas molotov. Pero fíjate tú que esto es tan irregular, desde la época hasta ahora han cambiado. Mira, si tú te metes el expediente un montón de veces las declaraciones. Entonces, y aún así los jueces de la época fueron muy claros, porque para el año 93, cuando se cerró esta causa, 94, fue súper claro una cosa. ¿Se quemaron? Sí, se quemaron. Pedro Fernández, que era el responsable de haberlos llevado, haber terminado de haberlos dejado en la urgencia, ¿lo hizo? No. ¿Pagó por eso? Sí. ¿Cómo se quemaron? Por un accidente. ¿Quién provocó el accidente? No había claridad quién había provocado el accidente. Y de ahí parte la única duda que podríamos decir hoy día, dentro de lo que hoy día se sabe, digamos, que cambió de vuelco esto. En el año 2015, cuando pasó esto, y yo estaba en mi oficina, llamada telefónica, Julio me avisa que está detenido, yo dije, debe ser por esto. Pero mira, Héctor, esto empezó así, yo me vengo a mi casa, mi hermana me va a buscar, mi hermana menor, me vengo a mi casa, yo tenía que ir a la PDI porque Julio se había entregado voluntariamente para declaraciones, pero desde ahí todo fue irregular, todo. O sea, esto partió de algo que nosotros, se puede entender que esto enteramos vía televisión en la PDI, un televisor encendido, y vía televisión nos enteramos de que un conscripto en un canal de televisión de Chilevisión, dirigido por un periodista de nombre Alejandro Vega Cacabelo, pone en la mira de Chilevisión a este conscripto como testigo que dice: esta causa tiene un solo culpable, que se llama Julio Castañeda. Si no enteramos nosotros, no porque un juez se lo haya dicho Julio, no porque nadie nos haya dicho, ni siquiera la PDI, no, por la televisión. Al otro día había una funa fuera de la PDI. O sea, ¿cómo lo de la funa saben que había un tipo que se llama Julio Castañeda? ¿Cómo la televisión, cuando yo me bajo del auto para entrar a televisión, aparecen camarógrafos en televisión entre medio de los árboles, escondidos, esperando que yo bajara para preguntarme si yo era la señora? Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, sabían dónde quedaba
sabían dónde quedaba tu casa. Estaba todo orquestado. No, perdón, esto fue llegando a la PDI. Pero espérate, al otro día fue el programa. Y en el programa aparece Julio, ¿cierto? Imágenes de Julio bajándose de la camioneta del vehículo que lo traía, bajándose del auto y limpiando la calle, la vereda, porque estaba con el pie, hizo el lado como que limpió un poco la vereda de nieve. Claro, había nevado hace unos días atrás, no ese día. Ese día estaba súper despejado y estaba limpio la calle. Hace unos días atrás había nevado. O sea, las imágenes tomadas de Julio entrando a la casa habían sido días antes. O sea, Televisión sabía, tomaron imágenes de, estoy dando pruebas, imágenes de Julio entrando a la casa días antes, 3 días antes, ¿ya? El programa estaba editado, listo y lanzado la misma noche que Julio lo detuvieron, lo tiraron al otro día. Entonces uno dice, o sea, todo esto estaba montado, o sea, todos sabían menos Julio qué es lo que iban a decir en la televisión, y ahí tú te das cuenta de que el juicio partió en forma regular. Y mira, antes de seguir adelante te quiero decir, hay una sola cosa distinta de este juicio a la anterior. Una cosa distinta a los hechos. Es que esta vez la persona que pateó la bomba declaró y era un conscripto. Julio llevaba 3 días detenido en el batallón de telecomunicaciones cuando uno de los conscriptos, no eran 3 o 4 días. Cuando uno de los conscriptos dijo, yo voy a decir la verdad, y el ministro le dijo, lo llamó, le dijo, bueno, si usted dice la verdad, yo le voy a dar esto. Ministro Mario Carroza. Y él dijo, bueno, la verdad es que el que pateó la bomba fui yo, porque cuando el teniente Fernández dijo a embarcar, todos, obviamente cuando tú le dices a un conscripto a embarcar, no lo hacen a permiso, voy a embarcar. Todos los que conocen conocen el mundo castrense saben que cuando hay un mando, una voz de mando, todos corren. Se corrió, qué sé yo, y así él lo declaró. Y que él había sido culpable y que él no quería saber y que él se lo había dicho al teniente Fernández algunos días después en el año 86, algunos días después de esto que había pasado, y el teniente Fernández le había dicho que se quedara tranquilo, que daba lo mismo porque había sido un accidente igual. La verdad es que puede ser que esto no cambie mucho los hechos. Hoy día sí es importante que él lo haya dicho, porque de alguna forma da fe de que todo lo que antes se hizo fue igual. Había un conscripto que apareció en este canal de televisión, Chilevisión, conscripto que dice Julio Castañeda es el culpable. Mira, qué cosa más rara, Julio ni siquiera lo conocía, ni se acordaba que existía, porque Julio no tenía sentado en su cargo. Entonces, no, y además, pero él sabía que se llamaba Julio Castañeda, él sabía que sabía que se llamaba Julio Castañeda, después de 30 años, el tipo se acordaba que el nombre, o sea, si uno piensa para atrás, que cómo me acordaba del nombre de una persona que ni siquiera estuvo cerca de mí, uno con suerte se acuerda, pero bueno, pongámoslo, démosle el beneficio de la duda. Pero fíjate tú que lo más extraño de toda esta cuestión, o sea, paradoja, es que el tipo hace una descripción de todo lo que pasó. Llegó, qué sé yo, a la camioneta, entonces estaba en la Carmen Gloria y estaba Rodrigo y ellos corrieron, los detuvieron, y él no había llegado, si él venía arriba del camión, que llegó media hora después junto con Julio, llegaron casi unísono. Entonces, ¿por qué se abre una causa con un testigo que no es testigo de nada? O sea, ¿no deberían los jueces ponderar qué testigos tienen? ¿O la razón para abrir esta causa era otra? ¿Era encontrar una excusa para abrir esta causa? Fíjate tú que a los días después aparece otro testigo, otro conscripto, y este conscripto repite exactamente lo mismo. Pero mira qué paradoja también. Este conscripto fue la salvación, porque en realidad el otro no pesaba nada, o sea, si habla, además era un señor, se llama Fernando Guzmán Espíndola, que dice se va a pasar en el 2018, creo que tiene un caso por plantación de marihuana en su casa. O sea, es drogadicto, es alcohólico, tenía un informe psiquiátrico.
No, este tipo tiene un informe, no, nunca le hicieron un uniforme psiquiátrico a él, al otro sí, pero sí testigos donde está el propio Caucoto, el abogado Caucoto, la secretaria de un diputado, Walker, de Matías Walker, Pedro Andes, concejal de San de Felipe. concejal de San Felipe, ahí en la oficina, y todos dicen, nosotros Ese no lo concejal es tomamos en comunista. cuenta. Sí, El concejal pero es todos comunista. ellos, sí, pero ellos mismos dicen que no lo tomaron en cuenta cuando él fue para allá a buscar plata, porque en realidad se notaba que tenía algún desequilibrio psiquiátrico. Además, nunca contó esta historia. Él lo que iba a buscar una ayuda económica. Esto no es que yo lo cuente, que yo lo inventé, que a mí se me ocurrió. Eso está en los informes. Estaban a la vista del juez. No, además Que todos desacreditaban a este testigo. Lo que pasa es que además yo me acuerdo de la mímica que hace este soldado o ex soldado en el programa en que señala que el teniente Julio Castañer o alguien prendió la bomba con un encendedor cuando la bomba no se prendía con encendedor. Claro, o sea, no, era de contacto. No era como las bombas Molotov de hoy. Claro, porque no estaba. Bueno, de hecho, el otro conscripto, Pedro Franco Rivas, cuando lo carearon con Julio, que fue el otro que salió en televisión después, cuando llegó al careo, le pregunta al actuario, ¿usted sabe quién es este caballero? Sí, dijo Julio Castañer, y él fue. Y le dice, ¿usted está seguro? Sí, es que él no es Julio Castañer. Ah, parece que me equivoqué. Bueno, en realidad parece que no fue Julio Castañer el que lo hizo, parece que fue Pedro Fernández, y parece que no fue con un encendedor, fue con fósforo. Entonces estaba, porque también le hicieron, y este joven, en su época, este hombre, estaba también, lo sacaron de la calle, alcohólico, drogadicto, la familia intentó salvarlo de toda esta situación, en situación de calle, lo sacaron de la calle. Pero fíjate tú que de la declaración de él era la más importante, no porque yo lo diga, lo dice en CNN, el abogado llegó en ese tiempo en el programa de Derechos Humanos del Ministerio Interior, y dice llegó, él es el más importante, porque el otro conscripto, Guzmán, no era parte de no estuvo en los hechos, él no vio, pero este conscripto sí vio, porque él participó y él estaba ahí. Y resulta que después de todos estos años, este conscripto, aparte de en primera instancia haberse equivocado y haber cambiado la versión, dice ahora, yo quiero decir la verdad, nosotros nos pagaron y nos hicieron aprenderme un relato de memoria para poder culpar a Julio Castañer y todos los otros, y me dieron plata, me vistieron, me llevaron a un hotel y me pusieron a aprenderme de memoria un relato. ¿Quién? El periodista Alejandro Vega. ¿Con quién? Con su equipo. Entonces, yo no sé cómo van a resolver esto los jueces, que tienen a la vista todas las evidencias. Fíjate tú, esto es uno de los casos más groseros de acusaciones de testigos falsos. Yo siempre lo que pienso, mira, nosotros hemos pagado todos estos años una persecución de 8 años de luchar con todo lo que eso significa. Pero si un chileno se anda en este país de esa forma tan grosera, va a tener que pagar con su vida por mentira, por falta de profesionalismo, falta de dar fe a los chilenos de que los jueces que juraron, hicieron un juramento. Esto no es gratis, es un trabajo. No, además, Janet, trabajo. Y ellos no son, si ellos permiten que esto pase, todos los chilenos son un peligro. Bueno, además hay que considerar que hay mucha información, como por ejemplo las incongruencias de los careos, porque hubo una parte del careo en que al otro soldado se le enfrenta a un suboficial y le dice, él es Julio Castañer. Y no era. Ni siquiera fue capaz de reconocer a Julio. Segundo, Mario Carroza, hoy ministro de la Corte Suprema, tenía la declaración del soldado que pateó la bomba. Tenía la declaración de la Carmen Gloria Quintana que nunca, o sea, si había alguien fácil de identificar, era el coronel Castañer porque andaba de civil.
O sea, si estaban todos de uniforme, pintados la cara, y él de civil, obviamente en la declaración de Carmen Gloria Quintana hubiese aparecido, no está en la declaración. Segundo. Tercero, está desde el origen del problema, el año 86, pasando por la resolución del año 94 y abriendo lo que pasó el año 2015, estos dos personajes iban en el mismo camión que no estuvo, en donde se describe con pelos y señales lo que había pasado y que solo lo sabe Pedro Fernández, los suboficiales que iban con Pedro Fernández y los 4 soldados que iban con Pedro Fernández. Los soldados del camión, ni el coronel Castañer, ni los suboficiales que iban con el coronel Castañer pueden dar fe de lo que pasó en esos 30 minutos. No pueden decir, no, la verdad es que la herida que tenía en el labio Rodrigo Roja se la hizo Pedro Fernández, se la hizo el suboficial tanto. No pueden, porque estarían mintiendo porque no estaban. Entonces lo curioso es que se abra un proceso nuevo después de 30 años con un argumento tan liviano. O sea, la presunción de que ese soldado... Entonces, claramente hay una arista política, y yo lo dije al principio, yo no tengo ninguna duda porque hay que hacer coincidir los tiempos nomás, y justo revienta el caso Cabal, que tenía inundada la opinión pública y traía muy lesionada a la Presidenta de la República en ese momento, la señora Bachelet. Entonces, creo que... Y además hay otro hecho muy marcado, que es la Corte Suprema no recibe pruebas. La Corte Suprema es el tribunal de última instancia, es la casación, digamos, pero en este caso sí recibió las pruebas, porque entiendo que la declaración jurada ante notario del soldado Franco fue recibida por la Corte Suprema. Exacto. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, esas irregularidades. Ahora me gustaría saber, coronel, cómo le ha afectado profesionalmente, cómo le ha afectado como familia, cómo le ha afectado como ser humano este tema. Bueno, yo hoy día tengo 65 años, obviamente, y puedo ponderar todos los acontecimientos que han ocurrido de una manera distinta a un teniente de 8 años de servicio. Pero te digo honradamente, partiendo de la base que no quiero por ningún motivo generar un grado de victimización por lo que ha ocurrido, para nada. Yo soy un soldado desde el año 75 que entré en la escuela militar hasta el día de hoy, y lo voy a hacer hasta que el gran hacedor lo decida. Así que yo no me voy a victimizar con nadie para nada. Pero lo que sí puedo rescatar y dar fe, digamos, y sentirme orgulloso de eso, es poder tener el acicate, la motivación, la convicción que detrás mío existe una persona como la que tengo al lado, que es mi mujer. Que por lo demás son las pocas cosas que uno elige en la vida, junto con los amigos, en la cual tenemos que ser responsables también. Mi familia, mis hijos, mis 4 hijos, mis 4 nietos, amigos cercanos. Ellos han sido los que han dado la fortaleza para poder no solamente sobrevivir estos 8 años en esta persecución implacable, no solamente, sino que nos ha dado la fortaleza de enfrentar el tema y enfrentarlo con la mayor claridad dentro del marco legal, dentro del respeto que se merecen, digamos, las instituciones en este momento, en especial el Poder Judicial, tan vilipendiada, tan azotada, digamos, por toda la sociedad al día de hoy. Pero a mí lo que me queda es que después de esto doy gracias a Dios de tener la familia que tengo, primero que nada. Doy gracias a Dios de reconocer dónde están mis verdaderos amigos. Sin eso es posible que
no haya sido capaz de poder enfrentar esto, y tal vez me podría haber enfermado, pero les quiero decir algo, yo en este momento, junto a Janet y mis hijos, estamos entusiasmados por estos pequeños resultados que hemos tenido, y obviamente en nada nos hace sentir ni seguros, ni confiados, ni nada por el estilo. Al contrario, con mayor cautela que nunca. Y generando también, por otra parte, un denodado entusiasmo para continuar la lucha, continuar y ser capaces de, aunque suene raro, demostrar que soy absolutamente inocente de lo que se está imputando, junto a otros más de esa partida. Y si vamos a hacer justicia... ¿A usted lo golpearon sí, en Punta Arenas? Bueno, dentro de la... físicamente, ¿me dices tú? Sí, no, Sí, además de la psicológicamente. Mira, en realidad no fue no me golpearon, sino que me sacaron la cresta, por decirlo de una manera bien sencilla, bien chilena, digamos. 5 de la mañana en el aeropuerto de la gran ciudad de Punta Arenas, que tú deberás apreciar que hay muy poca gente. Sí, efectivamente fui emboscado por una funa de 25 o 30 jóvenes y adultos, pero eso no impidió que a las 9:30 de la mañana yo esté frente al tribunal de don Mario Carroza en condición de declarar como corresponde, porque ¿Usted habló, somos hechos así. ¿Usted habló con Mario Carroza alguna vez? Bueno, yo estuve a las 9, yo después de esta funa, después de este viaje aéreo a Santiago, estuve a las 9:30, y te puedo decir que hasta el día de hoy yo no conozco a don Mario Carroza, él tampoco me conoce a mí. Créeme, digamos, que hubiera podido aportarle mucho a su investigación para que esto, digamos, se hubiera decantado y se pudiera haber aclarado en el más corto tiempo. Pero lamentablemente, una de las cosas que yo lamento no haberlo conocido, que él tampoco me hubiera conocido a mí. Don Julio, perdón que interrumpa. A ver, independiente de las buenas intenciones de querer aportar a la causa, esto es una opinión personal mía. Yo lo que veo acá es una persona absolutamente inocente, en el cual se presentan testigos falsos, se monta toda una maquinaria para prensa, la funa, bueno, ¿por qué no? El mismo tribunal. ¿Qué fin tiene esto? O sea, yo lo que estoy viendo acá, en su caso y en otros casos más, es que acá el premio son las indemnizaciones millonarias, donde vemos, por ejemplo, en el caso Caravana Calama, casi 3.000 millones de pesos que se dan en indemnizaciones. ¿Y de dónde sale esa plata? Del bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, aunque usted pueda ser un ciudadano ejemplar, donde tal vez ni siquiera tenga un parte por mal estacionado, no sé, no conozco antecedentes, pero yo veo una persona que es ejemplar. El premio acá es la plata que nos pueden sacar a todos los chilenos, y usted está en el lugar, momento equivocado, y el premio es muy grande, pues son miles de millones de pesos que se dan en indemnizaciones que salen de nuestros impuestos, de los ciudadanos honestos. Cuando vamos a comprar pan, estamos pagando el 19%, y de esa platita se activa todo esto, que es una brutalidad. Bueno, aparte que hay un ingrediente político también, digamos. O sea, es una venganza. Independiente que existe, porque la verdad es que el caso Quemado es un caso emblemático, pero hay varios militares que hoy día están privados de libertad, sometidos a procesos, condenados por un delito que ni siquiera estaban en Chile. O sea, y uno no entiende cómo ni siquiera han podido entrevistarse o que son condenados porque alguien dijo que ocupaba un perfume y sintió el olor. Entonces el olor de ese perfume lo ocupaba ese teniente. Entonces ese teniente, que hoy día tiene 85 años,
está condenado. Yo creo que la única manera de entender eso es mirar cuánta plata se pagó. No tengo Sí, claro. otra explicación. Ahora, con esto no quiero decir que todos los que han sido condenados sean absolutamente inocentes. Claramente hay casos de personas que están bien condenadas, pero hay una cantidad muy grande, muy significativa de personas ejemplares, como don Julio, que han sido condenados de manera injusta. Y acá es una casa de brujas donde están condenando inocentes con testigos falsos, pagando indemnizaciones multimillonarias pagadas con los impuestos de los ciudadanos honestos. Así es. Ahora le hago una pregunta a usted, coronel, y a Janet subsidiariamente. ¿Qué cree usted que pasó aquí? Fundado en los hechos, por supuesto. Yo sé que usted es bastante más estricto en cuanto a no salirse del dato duro del expediente, pero Janet sí tiene una percepción distinta que es importante conocerla, porque en definitiva, claro, el soldado es el que va y recibe la condena o la absolución, pero es la familia en definitiva la que queda condenada, porque se quita un padre, se quita un abuelo, se quita un marido, por una suma de, como decía el humorista, bastante sospechosa. Sí. Mira, déjame, cortito, mira, yo en este momento, mi situación hoy día judicial, que es muy delicada, obviamente, porque hay una instancia que está todavía en espera, está en pausa. Hemos tenido resultados relevantes y muy estratégicos, digamos, el último tiempo. Estamos hablando del 4 de agosto del año pasado con la difusión de la información por la radio Bio Bio y lo que eso generó, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres que yo te haga algo personal, yo preferiría en este momento circunscribirme a la entrega de datos duros, objetivos, incontestables, y que sean ellos, los ministros, los que realmente tienen la oportunidad, van a tener la oportunidad de ponderar y determinar qué es lo que pasó efectivamente y por qué hubo cosas que no ocurrieron. Dígame, ¿usted quería? Sí, sí. Hagamos la corta esta parte. Sí, no. Sí. Primero, a la pregunta no de Héctor, de Tomás. Tomás. Esto tiene muchas aristas. Esta tiene aristas políticas y económicas. Y a la vista de cualquier chileno, pareciera que solamente es plata. Los directamente afectados siempre quieren plata. Como por ejemplo, que de repente hay personas que están quejadas porque hay un tío, un sobrino, nieto lejano que está reclamando y en realidad ni siquiera sabía, esa persona ni siquiera sabía que tenía un pariente que estaba en la lista de detenidos desaparecidos, quizás ni siquiera sabía que existía, pero vino un abogado y le dijo, mira, tú tuviste un pariente que está acá, yo te represento. Claro, esas personas ni siquiera saben a lo que han llegado para que reciban algunos pesos, porque en realidad muchas de esos dineros ni siquiera no va el 100% a la persona que está demandando, sino a los parientes lejanos. El porcentaje es mínimo. Sí, hay una arista económica, pero la arista política es mucho más jugosa porque los efectos políticos es lo que está pasando en Chile hoy día, es cosa que ustedes vean todo lo que la gente piensa, la gente no tiene idea de lo que pasó. O sea, es más, la gente incluso de nuestro sector no sabe, la gente que nos apoya, a mí a veces me dice, no, que lo siento tanto que tu marido está en Punta Peuco, y le digo, mi marido no está en Punta Peuco. Siento tanto que, o sea, la gente está viviendo una sociedad donde todo el mundo no mira más allá de su metro cuadrado, no le importa lo que pasa al resto, por eso estamos como estamos. Y nos quedamos con lo que nos dice. Entonces, sí, efectivamente yo creo que aquí hay muchas aristas políticas y económicas también.
Pero cuando Tomás dice algo, ojo, cada vez que nos preguntan esto, yo siempre digo lo mismo. Dice, evidentemente, quizás, tal vez, sí, hay culpables, y te dice, Tomás, perdóname que te diga, pero ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad moral de decirle a todos ustedes, tengo la autoridad porque yo lo vivo en carne propia, de que yo no me puedo hacer cargo de lo que, porque si yo me tuve que leer 6.000 fojas de una causa y 6.000 fojas de la otra, no me puedo hacer cargo de otras causas, de saber si inocente es culpable. Lo único que sí yo tengo claro una cosa, es que si mi marido es inocente, hay muchos más, no es el único. Absolutamente. Eso es lo que puedo decir. Ahora que yo voy a decir, sí, a lo mejor quizás no me voy a hacer cargo, porque si no le voy a hacer a otro lo mismo que lo han hecho nosotros. Exactamente lo mismo. Y uno nunca le tiene que hacer al otro lo que lo quiere que le hagan. A Julio lo acusaron porque levantaron un falso testigo. Y la gente que vio la tele creyó que eso era verdad. Y no se informó. Todavía hay gente que no se informó. Por eso que para nosotros tener este escenario de en cada lugar donde nos invitan ir y contar nuestra historia, no para victimizarnos, sino que para decir, si esta injusticia nos está pasando a nosotros, a muchos chilenos no va a pasar. Yo conocí a una senadora colombiana, hace muchos años atrás, que ella no es senadora, y su marido era un coronel de ejército en retiro, y me dijo que él ya había vivido 9 años de juicio, y logró que su marido saliera libre, también por causa del hecho. Y me dijo, mira, aquí fue tanto esto de los falsos testigos, que en Colombia terminó haciéndose un cartel de los falsos testigos, que hasta por causas de violencia familiar y de tipo, y en Chile eso ya está pasando. Te das cuenta cómo es una bola de nieve, que si no se para, nos afecta a todos. Pero desafortunadamente las personas, y parece que en nuestro país así, nuestro pobre país es así, la gente espera que les toque a ellos para poder darse cuenta. A mí también, ¿sí? Yo un poco inocente de eso, también. Y respecto a lo que nos pasa a nosotros, en lo personal, como familia, no sé si me puedes repetir tu pregunta, porque te quería responder eso también, que era importante. ¿Qué pasa con nosotros como familia? Hemos dado muchas familias, la hemos perdido casi todas, o todas. Sí, las perdimos todas. ¿Y las inesperadas han dado resultados? Claro. Lo único que tenemos nosotros es esto, el espacio de decir, esto es lo que nos pasa, con la frente en alto, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, porque no hemos visto justicia hasta ahora. O sea, imagínate que con todas las pruebas de la inocencia de Julio, la Corte de Apelaciones se dio, o sea, pareciera que ni siquiera hubiese leído el expediente. No, ni siquiera es que mantuvieron la pena, le subieron 10 años más. Y uno cuando ve esto dice, pero ¿cómo alguien no vio esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Bajo los brazos? No vamos a bajar los brazos, al final. No, está claro. O sea, no vamos a bajar los brazos, es seguir denunciando lo que pasa. ¿Qué pasa en este país no es justo? La verdad es que el motivo por el cual creamos este canal fue precisamente para eso, para visibilizar causas como la del coronel Castañer, como la que vamos a hacerla durante los próximos días del capitán Maturana, que también es inocente, que está preso en Colina por la ceguera de la senadora Campillay. La verdad es que creo que el país llegó a un punto de un punto de no retorno. Nosotros no queremos reconocer o no es o ya se hace trivial, pero Chile es un estado fallido. Chile tiene partes de su territorio que no están dominados por las autoridades. En la Araucanía, en el norte. Y Héctor, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay justicia en un país, que es uno de los poderes del Estado, también estás perdiendo el Estado de Derecho. Absolutamente. O sea, ¿cómo vives tú en un país donde no se respeta la justicia, si no se respetan las leyes, si te estás viviendo, te das cuenta, si no es lo que le pasa a Julio Castañer, no es lo que le pasa a la Janet, la señora Julio, usted, pucha, lo siento, no,
lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos los chilenos cuando un poder del Estado no respeta el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? No se respeta. Si tú me hiciste una pregunta, ahora recordé, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que pasó? Es que, Héctor, no te puedo contestar esa pregunta. Fuera de cámara no te puedo contestar. Yo te voy a decir por qué. Porque son los jueces los que tienen que ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿por qué ellos permitieron que testigos que no estaban acreditados abrieran una causa? ¿Por qué ellos permitieron que se hiciera ¿por qué un canal de televisión tenía primero interviene en la justicia? ¿Por qué un periodista acusado con todas las pruebas, el segundo testigo, en la causa dice que él llegó, qué sé yo, y él dio la declaración y dice que resulta que tú empiezas a mirar lo que está en la web y te das cuenta que el testigo, el periodista tenía fotos publicadas para este famoso testigo antes que fuera a dar la prueba? Me explico, ¿no? O sea, cuando este cabro dice a mí me pagó este gallo, tiene pruebas que son públicas de que esto, o sea, todo es tan grosero, tan grosero. Entonces, si tú tienes una justicia así, que opera de esa manera, de una forma tan grosera y flagrante, que te presumen, no existe ni siquiera presunción, porque tú la presunción, un abogado, un juez lo hace por presunciones fundadas. Yo creo que pasó esto, entonces yo estimo. Aquí no hay nada que estimar. Aquí ponen las pruebas ahí. Estas son 1, 2, 3, estas difíciles. No. No, claro que no. No, bueno, no la es verdad es que esto no, yo creo que no se necesita ser ni juez, ni relator, ni ninguna cosa para darse cuenta que, ¿sabe qué? Su señoría, esto no tiene patas ni cabeza, esto nos desprestigia. Eso, ante todos los chilenos, ante la historia de Chile y también ante sus generaciones que van a tener que cargar con el peso de esos jueces que le han faltado el respeto a la país, a los chilenos en este periodo del país. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos los chilenos sentir que los poderes del Estado están para proteger el Estado de Derecho de este país. Bueno, la idea de este programa era precisamente ese, visibilizar cómo la justicia no funciona. Lo hemos visto de manera sistemática, lo vimos la semana pasada con el Tribunal Constitucional respecto a indultos, lo vimos respecto a los mismos indultos, en que hay una funcionaria de la PDI que está en silla de ruedas por ser atropellada por un personaje que hoy día está indultado, está libre en la calle. Lo vemos en que Chile hace 4 años atrás por una organización australiana fue calificada en el lugar, no me acuerdo si 76 u 86, pero ahí estaba en el ranking mundial de países con riesgo de intromisión del terrorismo. Y hoy día Chile es el 17, solamente en Latinoamérica debajo de Colombia. La Organización Marítima Internacional, que calificaba hasta hace una década atrás al puerto de Valparaíso, al puerto de San Antonio y al puerto de Punta Arenas como los puertos más seguros de América Latina, hoy día el puerto de San Antonio fue calificado como el 8º peor del mundo. Y esa noticia nadie pasó, y por el puerto de San Antonio entra, o sea, sale el 56% del Producto Interno nuestro. Entonces, esos hechos que ya se están volviendo triviales, no sé, en una semana y media han muerto 2 carabineros en acto de servicio, en que en Valparaíso se cortaron las clases la semana pasada porque tenían que dar paso a un funeral de un narcotraficante, cuando se ha destruido la educación pública y el Instituto Nacional de entregar 18 presidentes de la República, hoy día tiene vacantes libres y entrega delincuentes. Creo que
si a este país no se le pone un alto, este no es un problema que se vaya a solucionar en un periodo de gobierno, quizás no en 2 y quizás tampoco en 3. Este es un proceso que va a ser de larga recuperación, si es que se logra recuperar, y que tiene 2 piedras angulares muy marcadas, que son la educación, que la educación, Chile podía jactarse de tener un sistema educativo de vanguardia en la década de los 60, en la década de los 70, y hasta incluso en los 80. Y hoy día tienen una educación que en los índices Gini no figura ni en las tiras cómicas. Y además un sistema judicial que dé garantía a la ciudadanía de que efectivamente, porque y que a Sargento Olivares fue uno de los personajes que se escapó de la cárcel de alta seguridad de Valparaíso. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Y ya es como común escuchar. No, la verdad es que este que fue detenido por asesinar a X persona tenía 25 órdenes de detención, había estado 11 veces preso, y es como normal para nosotros ya. Sí, ojo, y eso significa que Carabineros hizo la pega. Esta persona fue detenida, fue entregada al Poder Judicial y salió en libertad. ¿Por qué? Sí, claro. Entonces, si tú eres un delincuente, Poder Judicial no te hace nada. Pero si eres un ciudadano honesto que defendiste a tu patria, las condena al infierno. Así es. Bueno, ¿algo más que agregar? Sí, Héctor, la disculpa, familia Castañer. veamos un par de preguntas antes de empezar, no sé si te parece. Sí, pues. A ver, veamos algunos comentarios del público. Vamos acá, si tú las puedes ir leyendo, Héctor, te lo agradezco. Ya, ahora sí voy a tener que mostrar mi edad. Vamos, mi coronel, que se sepa la verdad y los culpables paguen. Eso lo dice Guillermo Jara. Totalmente. Carlos Humberto Gallardo Infante. La verdad prosperará. Un sincero abrazo y recuerden que no está solo. Hay mucha gente que lo quiere, don Julio. Sí. Y eso que era blindado usted. Lisandro Contreras. Este proceso, tanto como otros que se montaron para condenar y recibir jugosas indemnizaciones, es la antítesis del debido proceso y la aplicación de la justicia. Lo mismo que nos señalaba Janet. Muchas gracias, Leandro, por tu comentario. Y Javier Erazo, un conscripto en situación de calle, fue pagado por un periodista de izquierda para mentir sobre el caso. Hoy ha reculado. Entonces, ¿qué duda cabe que Castañer es inocente? Claro, personalmente no tengo ninguna duda, pero ahora ojalá la reflexión y el análisis que hace Javier sea el mismo que haga la sala de la Corte Suprema que va a ver el caso. E insiste y dice, este es un juicio político y no ha pegado a derecho. ¿De qué justicia estamos hablando? Absolutamente. Y sin debido proceso, me imagino. O sea, no sé si al inicio lo dejaron presentar un abogado defensor, presentar pruebas, no sé cómo sea. Nada. No, pues sí, de hecho salió condenado, o sea, fue informado por la televisión de que estaba condenado, o sea, de que estaba sometido a proceso. Exactamente. Entonces, la verdad es que la suma de irregularidades es... Y vamos con una última pregunta. A paso firme. En Chile está derogada la pena de muerte. Sin embargo, hoy las Cortes están haciéndolo al condenar a 15 años y un día a ancianos de 80, 85 y más años, los que morirán presos.
y los que ya han muerto, porque son bastantes los que han muerto privados de libertad y sin derecho a ningún juicio relativamente justo. No, es terrible. Bueno, le agradezco, coronel Julio Castañer, Janet, que somos amigos en Twitter, y ahí tenemos diálogos y participamos de espacios y muy activa y no solamente defiende la causa suya, sino que cuanta causa injusta hay, ahí está Janet de Castañer con la bandera en alto y bueno, y ese fue uno de los motivos por que nos llamó que en lo particular, junto a Tomás, nos motivó para poder tomar contacto con usted y que poder hacer esta entrevista y hacerla visible. Así que cuente con nosotros para lo que necesite. Janet, lo mismo. Vamos a ir avanzando en otros casos como el del capitán Maturana, como el del comandante Crespo. Queremos informarnos bien sobre lo que pasa con el sargento Lavín y poder desde alguna vitrina poder mostrarle a Chile qué es lo que está pasando de verdad. Así que muchas gracias desde la 12ª región de Magallanes y la Antártica chilena. Les agradecemos de todo corazón y les envidiamos el frío que hay allá porque acá hace un calor tremendo y muy desagradable. Así que un abrazo para ambos, un abrazo para sus 4 hijos y un abrazo también para sus 4 nietos, que entiendo que hay una que tiene 21 años, 22 años y otra chiquitita de 4. Así es. O sea, ahí lo vi con un babero grande el otro día haciéndole ojito a la nieta. Oye, nosotros le damos las gracias también por habernos invitado. Nunca nos hemos negado a ningún canal, siempre nos invitan y primera vez que estamos juntos, ¿ah? O sea, algunas veces yo he llegado, pero una vez llegué. Primera vez que estamos juntos. Muchas gracias. Vamos a seguir siempre, como tú lo dices, sabes que una de las cosas que nos ha dado fuerza es, como bien tú dices, cuando uno se mira el ombligo, solo lo que te pasa a ti y no ves lo que le pasa al otro, es más difícil llevar la cruz. Y la verdad es que estos años, como bien tú dices, siempre por debajo, siempre en silencio, y no tan en silencio a veces, sí hemos estado todos estos años apoyando a otros, porque nosotros decidimos dar la cara, pero muchas otras personas han decidido que no sé, nosotros las respetamos, que hayan decidido hacer eso. Pero sí, siempre disponibles para ayudar a otros. Hay una persona que está escribiendo acá que para nosotros es muy especial, muy especial. No alcanzo a ver porque estoy sin lentes, pero está escribiendo ahí don Guillermo Farías. Don Guillermo Farías es un señor que fue quemado con estas botellas de ácido bombas Molotov en el año 86, el mismo día que pasó el accidente de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Benegri. Ese mismo día don Guillermo Farías fue atacado. Y bueno, se juntó con Julio, se conocieron, y una vez le dijo él a Julio, don Julio, si usted hubiese estado cerca, esto a mí no me hubiese pasado. Si los militares hubiesen estado cerca, hubiesen disuadido a estos que sí lo quemaron a él, porque esa bomba Molotov fue a un bus y él trabajaba en la comisión colectiva. Y a él le ofrecieron ayudarlo siempre y cuando él culpara a calcetines verdes o calcetines grises, es decir, carabineros. Y él, como es un hombre cristiano y es un hombre decente, él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, sería súper interesante que tú escuches su historia y lo inviten. Ya lo han invitado de algunos canales, pero no es suficientemente conocida la historia de las víctimas del terrorismo de los 80. Sí, me acuerdo, le estuvo en Nacional Libertario, lo entrevistamos ahí. Exactamente. Sí, y también estuvo en Valparaíso con nosotros en una exposición que hicimos allá y él estuvo poniendo su caso, y también en un hotel en Santiago. Ha ido varios donde lo han invitado, él ha ido,
y sería muy importante visibilizar. Fíjate que había una página que se llamaba Víctimas del Terrorismo, a propósito de los años 80, víctimas del terrorismo de los 80. Y ya no existe esa página porque porque a diferencia de ellos, nosotros recursos no tenemos, la persona que tenía la página no tenía recursos para sostener la página. Pero existen muchas víctimas del terrorismo de la época. Bueno, Entonces, de hecho, Janet, uno de los objetivos nuestros es trabajar en la contraofensiva que está haciendo el gobierno con la plata de todos nosotros, de celebración de los 50 años de la muerte del segundo peor presidente que ha tenido Chile, porque la verdad es que este que está ahora se la ganó. Sí, dejó la vara más baja. Sí, y nosotros vamos a trabajar precisamente en eso, en visibilizar las causas de gente que fue violentada por la izquierda, que fue violentada por el comunismo, los escoltas del presidente Pinochet, la familia, los hijos de esos escoltas. Vamos a ir trabajando y vamos a ir generando los programas. Porque aquí te escribe el coronel Iván Figueroa y dice, porque me puse los lentes y ahora veo, me gustaría que tuviera la generosidad de defender a todos los que somos inocentes. Esa es una aberración jurídica que afecta a muchas personas, coronel Figueroa. Él es el otro teniente, el que iba en el camión, el que nosotros siempre mencionamos que se fue porque teniente, el que iba en el camión. Bueno, aquí públicamente le podemos decir que el espacio está abierto y la invitación. Sí, ahí lo tienen. No, y que yo me voy a encargar de tomar contacto con él para poder generar una entrevista de la misma naturaleza y darle el espacio para poder también mostrar su causa, bueno, que en definitiva es la misma porque también está siendo condenado por algo que ni siquiera estaba, o sea. El teniente que llegó al último, que se fue primero. Claro. Bueno, así que te pido, Janet, que me puedas mandar por correo la información que te pedí y también ahora el teléfono o los datos del coronel Figueroa. Y nos despedimos con un tremendo abrazo, un agradecimiento infinito por lo que usted y otros militares hicieron por Chile, que desgraciadamente hoy día vemos cómo la ideologización política está destruyendo nuestro país. Absolutamente. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias a ustedes también. Don Julio, perdón. Muchas gracias y le agradezco a ustedes también la contribución que hacen, no solamente a quienes estamos frente a ustedes, aquí y ahora, sino que a todos aquellos que de alguna manera ven con esperanza este tipo de señales, de contribuciones objetivas que van a ir en pos, digamos, ¿de qué? De devolver a Chile el debido proceso, la igualdad ante la ley, las garantías constitucionales, la confianza en las instituciones, la confianza en la Corte Suprema, para que nuevamente nos podamos reunir como país. Hemos perdido mucha identidad y la ideología no se lo puede permitir. Muchas gracias a usted. No, muchas gracias, Julio. Con mucho cariño acá nos despedimos. En Chile Piensa Libre. Ahora, nos toca a nosotros los civiles defender a nuestros militares que nos salvaron en tiempos pasados. Así que estamos dando la pelea y todo civil que esté viendo esta transmisión, por favor, compartan en sus redes sociales, denle a la campanita y ayúdenos a, por lo menos, a hacer conocida esta historia. Porque desde acá, con mucho cariño y con el mayor respeto posible, queremos contar la verdad que los medios han callado. Así que, sin nada más que decir, me despido. Con mucho cariño.